Muy buenas tardes, mi nombre es Lisbeth Alexandra Samaniego Granda. Soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja, modalidad de estudios a distancia. El día de hoy les voy a hablar acerca de la profesión docente en la sociedad del conocimiento, que es la ética profesional y social. Mi docente es el doctor Ricardo Andrade y la carrera que sigo es la de Psicología Infantil y Educación Parvularia. Estoy cursando el 7º módulo de la carrera antes mencionada. Empezamos primero preguntándonos qué es la ética. La ética es la encargada de estudiar la conducta del ser humano, lo bueno, lo malo, lo moral, el deber, la felicidad y el bienestar común en el caso del docente. Desde que está en su lugar de trabajo, es el encargado de impartir sus conocimientos y valores éticos a cada uno de sus estudiantes, creando en ellos pensamientos críticos que vayan más allá de un texto. Asimismo, saber promover la responsabilidad de cada uno de sus miembros. En este caso, la tarea se trata de entrevistar a 4 docentes acerca de la ética profesional y docente. A continuación, la entrevista. Primera pregunta. ¿El ser humano es ético por naturaleza? ¿Depende de su entorno familiar o la ética se forma en un salón de clases? Contestando su pregunta, la ética profesional por experiencia propia viene dada por la formación familiar, por el entorno en la que vive el estudiante, por donde vive. Y más que todo, siempre viene bien influenciada por cómo se la determina en el aula de clase, ¿sí? No solo viene o no solo se relaciona a la familia, sino que también se la fortalece en el aula de clase. Buenos días, señorita. Buenas tardes, perdón, señorita. Personalmente considero que el ser humano nace ético, puro por naturaleza, pero también esa ética se fortalece en el hogar. Sinceramente, en el hogar donde se aprenden buenos valores o malos valores, se aprende el bien o el mal. La ética no se debe solo aplicar en un salón de clases, se debe aplicar siempre. Ese sería mi pensamiento frente a esa pregunta. Referente a su pregunta que me dice que si la ética se forma en un salón de clases, muy personalmente pienso que no. Porque partiendo desde el punto de vista que la ética es un conjunto de normas y valores que rigen el actuar profesional. Si estamos hablando de un conjunto de valores, esos valores ya los traímos desde casa. Porque la mejor escuela donde uno se aprende sus buenos principios, las normas y reglas, es la casa, es el hogar. Buenas tardes, muchísimo gusto, gracias por tomarnos en cuenta a más profesionales de la educación. Importante el tema, creo que es muy importante conocer pues que la persona tiene un periodo importante de formación durante su vida y yo creo que la ética se la fortalece, esos valores se van a fortalecer en la casa. Entonces yo creo que la persona que cumple con estos valores éticos tiene que ver mucho con la formación que recibe desde pequeño y el ejemplo que recibe de las personas que lo rodean. Segunda pregunta. ¿La ética como nuestra carta de presentación debe ser aplicada solo en nuestro lugar de trabajo o en todo el ámbito de la sociedad? La ética profesional no solo es un tema que abarca la parte como tal profesional, sino que debería abarcar todos los ámbitos de la vida de la persona. Sí, uno es ético tanto en su casa, pues tanto en su trabajo, como en las relaciones personales que tiene, sea en la calle, sea en su trabajo. Sí, es un tema que aborda o que engloba todo el contexto de las relaciones personales. Por supuesto, nuestra ética debe ser el espejo que nos guíe toda nuestras acciones en casa, fuera de casa, en el trabajo, con amigos, en toda reunión social, en toda convivencia del ser humano, debemos demostrar nuestros valores, nuestra ética, lo que nos dirige nuestra vida.
Jamás debemos estar esperanzados a que nos estén vigilando, nos estén controlando para hacer el bien o para hacer las cosas mal. Debemos aplicar en todos nuestros actos de nuestra vida y donde estemos. No, porque si hablamos, vuelvo y repito, de nuestros principios, no solamente es para aplicarlo en la escuela, en la institución educativa, sino en todo ámbito donde la persona se desenvuelve. Porque la ética es esa marca que le distingue, que le diferencia a la persona, ¿sí? Más aún si se trata de la ética profesional, son los principios, las reglas, las normas que lo controla moralmente, valga la redundancia, éticamente al profesional. Entonces, desde ahí, en su actuar, en su convivir, la persona tiene que ser ética. Ética. Sí, una persona honrada, con su rectitud de palabra, una persona honesta, ¿sí? En su decir y en su quehacer. A mi parecer, en un estilo de vida, ¿verdad? En donde la persona represente tal cual es su forma de ser dentro del hogar, en su trabajo o donde fuese. Es tan importante, pues, que esta persona con el tiempo vaya teniendo este tipo de hábitos para que su comportamiento, su carácter también irradien esa confianza de ser una persona confiable, una persona que tenga valores, que tenga ética, y eso permita también que su desenvolvimiento sea mucho más sencillo en la sociedad. Tercera pregunta. Conociendo que en toda institución educativa existen parámetros para calificar el comportamiento, como profesional docente, ¿considera que es posible evaluar la ética a un estudiante para asignarle un valor o se debe entender a la ética solo con fines formativos? La ciencia diría que netamente se la debe tratar como fines formativos, tanto no asignarle una nota o no determinarle un porcentaje, ya que al ser un tema complicado, no ser un tema cuantitativo, no tendríamos cómo darle una escala de valor a ver si un estudiante es ético o no es ético, o si es medianamente ético, medianamente alto, o simplemente no es ético. Necesariamente debería ser tratado de manera cualitativa nomás. Si no, no deberíamos asignarles un valor. No, la ética simplemente la ética hoy en día realmente debe ser, si es posible el término calificar, bueno, sería calificada, pero yo creo que sería más recompensada. Un alumno que tiene una formación excelente, tiene buen comportamiento, normas de comportamiento, normas de vida, etcétera, etcétera, de cosas. No es solo que hay que ponerle 10 o A o B o C, como estamos diciendo en comportamiento, sino ayudarle en otros parámetros. Obviamente dentro de la reglamentación de las instituciones educativas, es decir, de la educación, tenemos nosotros parámetros donde se evalúa al comportamiento, ¿sí? En base a lo que, pero no solamente para asignar una nota. Si se le asigna un valor al comportamiento es con la finalidad de formarlo al estudiante, porque no nos olvidemos que la ética es una guía para la conducta humana, que proporciona un criterio para orientar a nuestros actos. Entonces, si yo como docente le asigno una calificación de A, B o C, es con la finalidad de hacerle notar que cada uno tiene su diferencia o su diferente comportamiento dentro del salón de clase, que lo va a hacer bueno o mala persona. La ética le ayuda para cada momento darse cuenta de saber elegir lo bueno también de lo malo. La ética le fortalece. Y al momento, si hablamos del comportamiento, en el aspecto formativo le ayuda a fortalecer la personalidad del estudiante, ¿sí? De acuerdo a la escala de valoración que se le asigna a los estudiantes.
Sí, porque si no hubiese esa escala, el estudiante en ningún momento se daría cuenta de las acciones, cómo él las está manifestando dentro de su institución y cómo van a repercutir estas acciones en la sociedad. Entonces, es por eso que nosotros también tenemos nuestros parámetros donde sujetarnos para poder calificar el comportamiento y ayudar a este estudiante que crezca en una forma ética, en una forma honrada, en una forma de ser un buen elemento para la sociedad, porque de eso se trata. Bueno, sería realmente complejo evaluar tantos y tantos pues ítems que calificarían la ética de un estudiante, pero tiene que ver mucho con la organización, con los diálogos que se dan entre autoridades y en este caso docentes y estudiantes, para que se cumplan ciertos parámetros que permitan evaluar al estudiante. Por ejemplo, creo que todos de nosotros hemos pasado por evaluaciones respecto a nuestra presentación personal, nuestra higiene, saludamos a nuestras personas adultas, un momento crítico, difícil que está pasando algún amigo, algún compañero. Entonces yo creo que, bueno, es muy difícil evaluar realmente la ética cuantitativamente, pero actualmente, pues bueno, el ministerio nos está pidiendo que lo hagamos cualitativamente, que yo creo que sería un punto medio que nos permitiría evaluar a los estudiantes el comportamiento que ellos tienen diariamente en las aulas. Cuarta pregunta. En su labor docente, ¿ha tenido la oportunidad de enseñar principios éticos como ejes transversales a los conocimientos de su área? He dado materias en las que tiene que ver con lo que es seguridad de información, en donde uno debería mantener la ética profesional en el ámbito de precautelar los datos que uno maneja, la información personal, la información podría ser bancaria. Entonces, siempre se ha llevado a los estudiantes o se les ha dado la parte en la que hay cierta información en la que uno tiene que reservársela, que uno tiene que ser éticamente, uno tiene que respetar la información que no me pertenece. Si dentro de mi trabajo tengo que manejar información importante, información personal, debería mantenerla reservada, debería mantener un comportamiento ético para poder realizar un buen trabajo. Por supuesto, y es por eso que creo que muchos alumnos me recuerdan en mis 30 años que llevo en el magisterio. Muchos se acuerdan de eso porque yo pienso que eso es primordial en el ser humano. Por ejemplo, una vez un cierto estudiante que era lo mejor, era educadito, era chévere, todo tranquilo, respetuoso en todo sentido. Se demostraba que tenía buenas costumbres, demostraba todo sentido que tenía buenas costumbres y sufrió un accidente de tránsito. Y pues él tenía conmigo evaluación y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por la operación que le hicieron a la pierna. Entonces, el chico como responsable que era, después de unos 8 días me llama y me cuenta la situación. Y dice, le dicen, pues se me presentó eso y yo no he dado la evaluación, dice, y el examen en ese tiempo se llamaba examen del trimestre, se llamaba examen trimestral. Entonces, pues, dice, y a lo mejor ya tiene que pasar notas, tanta cosa, ayúdenme. Le dije, ¿sabes qué? Le dije, me acuerdo, se llamaba Raúl. Digo, Raúlito, no te preocupes, la nota ya está en secretaría. Tú tienes la misma nota que sacaste en el examen del primer trimestre, tienes ahora. Y no te la estoy regalando por guapo, o teniéndote pena porque estás enfermo, porque te eso, sino porque te lo mereces. Eso y mucho más. En eso yo pienso que los educadores hoy en día debemos recalcar, no al conformismo, no a la vaguería, sino al esfuerzo que hace el estudiante cuando lo debe ser y se ve recompensado cuando él lo necesita. Claro, se encuentra fundamentado, el currículo de la educación se encuentra fundamentado en 3 valores éticos, como son la justicia, la innovación y la solidaridad. En base a estos principios, a estos valores, se fundamenta todo lo que es el currículo educativo de nuestro país. Claro, son los ejes transversales que orientan y guían nuestro desenvolvimiento
del interaprendizaje dentro del salón de clases y la institución en sí. Sí, por parte del ministerio nosotros nos piden de favor que colaboremos con la formación ética, ya que en el caso de los docentes, pues tenemos una malla curricular que consta con ejes transversales. Muchos de ellos tienen valores éticos, valores morales, valores de carácter cívico, y eso nos permite a nosotros también hacer un aprendizaje interdisciplinar en donde los chicos relacionen en este caso sería relacionen lo que tiene que ver con ser un buen ciudadano, soñar, a predisponerse a lo que van a hacer a futuro, normándose por la ética, ¿no? Por los buenos hábitos, por cumplir con ciertos ítems que son necesarios para un buen convivir. Quinta pregunta. ¿Podría comentar alguna experiencia donde su ética profesional se ha visto vulnerada y cuáles fueron sus acciones ante estos hechos? Al trabajar dentro del servicio público, sí, ha habido muchos casos en la que la ética ha estado en juego, se podría decir, tanto personalmente por experiencia en los temas de tesis, en donde muchos de los estudiantes o muchas de las personas han copiado, donde han tomado información que no les pertenece para ser presentada por ellos, como ellos fueran los autores. Entonces, el actuar aquí sería en la que uno no puede tomar información o tomar la investigación o proyectos de otra persona como si fuera propio. Uno no debería copiar. Entonces, el actuar aquí es enseñar al estudiante en la que la información que se encuentra subida en red, en internet o en cualquier otro repositorio no le pertenece a todo el mundo por el hecho de estar subida en una plataforma, sino que uno debería actuar éticamente y referenciar a estas personas a las cuales sí le pertenece esta información. Entonces, el actuar aquí ha sido enseñarles a estos estudiantes que uno tiene que siempre referenciar trabajos de otras personas, parafraseando para yo poder tener mi investigación. Principalmente pienso que la ética en toda profesión es indispensable, pero en la educación pienso que la ética debe ser, como digo, algo primordial, algo sin el cual no podría haber, no podría uno ser educador. En cierta ocasión me acuerdo que estábamos viendo una danza y una chica de quinto año se me acercó y se me puso la quijada en el hombro y la mejilla casi los cruzó con la mía. Y yo regresé a mirarla y por supuesto no le dije nada y me hice a un ladito. Digo, siga viendo niña, siga vean nomás. Ya, y pues después que pasó el programa, tanta cosa, yo le llamé aparte. Le dije, vean niña, sinceramente, yo pienso que debemos siempre considerar la distancia. Usted es mi alumna y aunque usted no lo quiera, yo soy su profesor. Y sea lo que sea, no me gustan a mí esas cosas. No quiero que diga que soy superior a usted en ninguna forma, pero recuerde una cosa que siempre yo seré su profesor y usted será mi alumna mientras esté en esa institución educativa. Y eso me salvó a mí de unas situaciones porque llegó otro profesor de mate nuevo y pues se lo había envolvido rapidísimo y después el profesor quería que solo le ponga 10. Ventajosamente eso no pasó conmigo y yo pues lo que digo que la ética dentro del magisterio debe ser lo máximo. Yo prefiero a un profesor con bastante ética que a un profesor que sepa hartísimo matemáticas, inglés, pero que no tenga ética, que se valga de su posición de profesor para hacer cosas que estén mal frente a los niños, niñas, adolescentes, etc. Gracias a Dios, niña, yo tengo 34 años de servicio. Me encuentro a 5 años para mi jubilación, si Dios lo me... No he tenido ningún inconveniente, no. No, hasta aquí en ningún momento se han visto vulnerados mis derechos. Todo mi carrera profesional ha sido llevada
con una completa paz, con una completa justicia dentro de los parámetros del respeto, tanto en la vida profesional como en la vida personal. Y agradezco a Dios que no he tenido ningún inconveniente hasta aquí. Realmente nos vemos involucrados muchas de las veces en muchos compromisos y eso hace que nosotros estemos muy expuestos a la crítica y a la opinión pública. Realmente yo he tenido muchas experiencias en este sentido por mi juventud, ¿no? Por mi juventud, porque empecé desde muy temprana edad a ejercer la docencia. Pero bueno, generalmente lo que más se da es al momento de vertir una calificación, pues muchas de las veces los padres de familia no están de acuerdo. Entonces muchas de las veces, pues estos padres de familia insinúan, tratan a veces de forzar al docente que reciba algo a cambio de una calificación, que es lo más común, o a lo mejor tratan de dar amenazas. Entonces, bueno, el docente está capacitado, creo que en su mayoría, para responder de estas situaciones en forma inteligente y no caer en este tipo de enredos. Creo que la mayoría de docentes están muy preparados éticamente, moralmente, y creo que también lo hacen por vocación. Entonces, ante este tipo de problemas, generalmente responden de una misma forma, tratan de ignorarlas y tratan de mediar para que el estudiante trate de cumplir, porque eso es lo importante, que el estudiante cumpla con sus obligaciones y genere un conocimiento. Quisiera agradecer infinitamente a los docentes quienes me colaboraron para la presente entrevista. De antemano, muchísimas gracias.